aminoácidos que se manejan prácticamente en el trabajo de parto y la anticoncepción hormonal. Vamos a ver, entonces, a referirnos al páncreas endocrino, siempre tiene que tener una referencia también a que el páncreas tiene dos niveles de función, ¿no? Exocrino y endocrino. El exocrino tiene que ver con el proceso digestivo, ¿no? Que no es de nuestro interés en este momento, pues, procesos ya gastrointestinal, que tienen que ver con problemas de digestión de ciertos nutrientes. Y simplemente pues ahí para hacer referencia que el páncreas secreta una enzima muy importante como es la amilasa. Hay otra amilasa en el organismo, la amilasa salival, ¿no? Que básicamente lo que degradan son carbohidratos. Recuerden que los alimentos todos terminan en principios activos llamados nutrientes, ¿no? Los carbohidratos terminan en glucosa, las proteínas en aminoácidos, las grasas, aceites en ácidos grasos, y obviamente después las vitaminas, el agua, las sales minerales. Y eso tal vez sea conveniente remarcarlo para que tengamos claridad en cuanto a los supuestos aportes que podemos recibir. A nosotros nos pueden dar una serie de sustancias alimenticias, pero no necesariamente van a terminar dando los nutrientes que merecemos. No confundamos el alimento con nutrientes. Y todos o la mayor parte de los nutrientes van a tener que degradarse en nuestro organismo para llegar a convertirse en los puntos finales comunes nutricionales de nutrientes. Y así como nutrientes los vamos a utilizar, no como el alimento. Porque si no, tendríamos una cosa tan simplista de que, por ejemplo, comemos carne y la carne se va a asimilar en nuestra propia carne. Comemos un hueso y se va a asimilar en un hueso. Es así. ¿Por qué insisto? Porque aparte de eso que se supone la mayor parte de gente por cultura general no necesitan ser médicos ni que tengan interés en estudios, digamos, en este caso hasta biológicos, tienen que saberlo. Me refiero particularmente a estos contrabandos brutales que hay ahora sobre aportes, entre comillas, nutricionales que podemos adquirir en el mercado, ¿no? Y algo que incluso choca con el razonamiento lógico mínimo es que, por ejemplo, que la persona que quiere tener un mejor, digamos, tejido cutáneo, digamos así, ingiriendo colágeno va a tener su piel con un colágeno extraordinario, ¿no es cierto? Ese es un insulto a la inteligencia, es un insulto a la inteligencia. La gente que se supone piensa mínimamente que esté usando colágeno para que su organismo se llene de colágeno, le están insultando y estúpidamente no se da cuenta. El colágeno que podemos ingerir por ahí, estas propagandas que ahora se promueven tanto, tiene que digerirse en nuestro organismo. Tiene que transformarse en ¿qué? ¿Qué es el colágeno? Es una proteína. Entonces, como proteína que lo podemos ingerir, tiene que transformarse en aminoácidos. Y los aminoácidos, que tenemos suerte, si es que nuestro organismo decide, nuestra genética decide, lo convertirá en colágeno. ¿Por qué somos tan tontos, como mejor dicho, por qué son tan tontas la gente de creer que porque consume colágeno, porque se frota colágeno, se aplica en inyectarle lo que quieran, se va a convertir en su colágeno? Qué bárbaro, eso es algo que a mí me hace convulsionar. ¿Cómo puede ser? La gente puede ser tan torpe, tan, casi digo tarada, de que consume estas cosas para tener un buen colágeno. Es increíble, francamente. Bueno, entonces igual cuando, por ejemplo, a un viejito por ahí que tiene pereza digestiva, se dice una cierta lentitud por la vejez, de que su digestión es un poco lenta, entonces muchos médicos de esa calidad que estamos hablando le indican preparados digestivos para que pueda digerir las comidas. ¿Qué cosas tienen esos preparados digestivos? Enzimas, básicamente enzimas, fermentos para digerir las comidas. ¿Y qué cosas son las enzimas o fermentos? Son enzimas, son proteínas.
y por lo tanto apenas se ingieren en la forma medicamentosa, van a sufrir el efecto del jugo gástrico. ¿Y qué es el jugo gástrico? Ácido clorhídrico y pepsina, que destruyen de inmediato a la proteína, la degradan y la van convirtiendo en polipéptidos, péptidos y después en aminoácidos. Esa proteína que hemos ingerido, esa enzima que hemos ingerido, ¿va a tener tiempo para actuar sobre nuestros alimentos? Va a ser destruida por el propio ácido gástrico. Entonces, ¿qué beneficios se le está dando al pobre viejo que va a mejorar su digestión porque toma enzimas? Si las enzimas apenas llegan al estómago, se degradan. Díganme, ¿no se puede pensar así tan elemental? Se necesita ser un genio, se necesita ser un farmacólogo, se necesita ser un médico virtuoso para deducir eso. No, no es cierto. Es elemental. Pero dense cuenta que sobre esas cosas elementales se explota, al menos económicamente, a la gente de un modo brutal. Es penoso, da vergüenza. Es que hay gente que tiene ese razonamiento de cucaracha, no da para más. Bueno, entonces, por favor, recordemos esto, ¿sí? Hay una enzima potente que tiene el páncreas, que es la amilasa pancreática, y así continúa. La disfunción endocrinada, problemas relacionados a la absorción fundamentalmente de carbohidratos, de grasas, etc. Y más nos interesa hablar del páncreas endocrino, ¿no? Que es fundamentalmente basado en varias hormonas, pero lo que nos interesa es la insulina, ¿no? La insulina. Que se produce en las células beta del lote de Langerhans, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es la diabetes mellitus? Diabetes, no diabetes. Y mellitus, aunque suene paisano, pero así se pronuncia, diabetes mellitus. Hay otras diabetes, la diabetes insípida, por ejemplo, que es otra cosa, no es lo mismo. Entonces, como está ahí referido en el texto, es un estado de hiperglicémico por ausencia o secreción insuficiente de insulina, como sin alteración de la acción de esta, la famosa resistencia a la insulina. Bueno, se ha clasificado la diabetes en 4 tipos: la diabetes tipo 1, 2, 3, 4. La tipo 1 le llama insulino dependiente, la 2 no insulino dependiente, la 3 se le califica con el nombre genérico de otros tipos de diabetes donde no son pancreáticos, es iatrogénica. Hay sustancias que destruyen las células beta y producen una diabetes, digamos, tóxica, medicamentosa. Y la diabetes tipo 4, que es la diabetes mellitus gestacional, otra vez, otra patología desencadenada por el embarazo. No vayan a pensar que yo soy enemigo del embarazo. Ahí siempre me estoy refiriendo a condiciones en las cuales el embarazo está relacionado, situaciones muy graves para la mujer. Simplemente estoy remarcando la necesidad de que un embarazo sea una decisión. No debe ser un accidente. No debe ser una casualidad, no debe ser parte de la rutina. Tener hijos por rutina. No, tiene que ser algo pensado, programado, planificado. Por eso es que al final vamos a hablar de lo que se llama la planificación familiar. Y donde el varón no tiene por qué decidir. En esta sociedad todavía machista, el hombre es el que decide. La mujer muchas veces no puede usar métodos anticonceptivos porque el varón no quiere. ¿Y quién demonios es él para que decida sobre la mujer? Es algo que todavía lo conservamos de manera cavernícola en una sociedad como la nuestra. Bueno, la diabetes mellitus entonces es un estado hiperglicémico por ausencia de secreción, como dije, insuficiente de insulina. Ahí están las clasificaciones. La diabetes insulino dependiente es aquella que nace ya congénitamente con el individuo, de la forma obviamente más delicada, más grave. La diabetes tipo 2, que también tiene un fondo genético, pero si no tiene un factor desencadenante que tiene que ver con el medio ambiente, con nuestros hábitos de vida, nunca se va a desarrollar, nunca se va a expresar. La gran cantidad de nosotros debemos tener por ahí los genes de la diabetes en calidad de recesivo. Pero necesita un desencadenante, que es el pésimo hábito de vida, hábitos nocivos, hábitos alimentarios, sedentarismo, que lo hace expresarse. O sea, esto es responsabilidad absoluta del individuo.
Este es tóxico, obviamente, y es de la diabetes gestacional, que es lo que estábamos hablando respecto al embarazo, generalmente por accidente o de rutina. Hay que tener mucho cuidado con el diagnóstico, que ocurre algo parecido como la hipertensión arterial. No es cuestión de encontrar un solo valor de glucosa elevada para calificar a un paciente de diabético, ni tampoco debemos guiarnos de una sintomatología que no necesariamente es imprescindible. Hay mucha gente, increíblemente, especialmente gente de campo, que se diagnostica diabetes o sospecha y sufre por tener diabetes. ¿Saben por qué? Porque se paran probando su orina. Es un acto cavernícola. Digan, doctor, me he probado mi orina y está dulce. Miércoles, soy diabético. Así es. Eso ocurre. Para que la orina esté dulce, en verdad debería tener una sobrecarga de glucosa tremenda, pues. Eso ocurre solamente en algunas mentalidades. Entonces tenemos que cumplir estas condiciones para hacer un buen diagnóstico de diabetes. Una glicemia en ayunas mayor o igual a 126 miligramos por decilitro ya está indicando la altísima probabilidad que ese individuo sea diabético. Se debe repetir, en algunos casos se debe repetir para confirmar o descartarlo. Pero el examen casi categórico es la prueba de tolerancia a la glucosa. Se le administra dosis de glucosa cada cierto tiempo, se toma muestra, cuando menos 3. Y si en esa, uno de esos, a las 2 horas de tomar la muestra, desde la tercera muestra de tomar, tiene más de 200 miligramos por decilitro, es categóricamente diabético, si no tenga síntomas. La diabetes sí tiene síntomas, pero no siempre están presentes. No siempre están presentes. O que se haga una glicemia causal. Bueno, el término por supuesto es glucemia o glicemia, no es un error lo que acabo de decir, glucemia o glicemia. Si de repente alguien en cualquier momento, en cualquier circunstancia le toman una glicemia, le toman más de 200, a ese paciente, por más que diga no, algo debe haber pasado, no, ese es diabético, definitivamente diabético con más de 200 miligramos por decilitro. O la hemoglobina glicosilada, que cuando es mayor o igual a 6,5 es definitivamente diabético. ¿Por qué se prefiere hacer algunas veces la hemoglobina glicosilada? Porque es más fidedigna, refleja con mayor precisión si el paciente es diabético o no es diabético. No se ve afectada mucho por los problemas del ayuno previo. Para hacer una glicemia en ayuno, la condición estricta es que 8 horas previas, idealmente 8 horas previas antes de que le tomen la muestra, debe estar en completo ayuno. Y la gente no siempre está así, pues. No siempre está así, siempre ha comido algo, ha tomado algo y no lo confiesa. Entonces por ahí puede haber cierto error. En cambio, en esto, independiente de si ha habido un ayuno previo, se puede hacer la glicemia glicosilada. Y si es más de 6,5, es diabético, no requiere ayuno estricto. Y hay un estado, en verdad, de 5,7 a 6,4%, y ahora sí, ya se aceptó el término de concepto de prediabetes. Antes se ponía en duda, la prediabetes, parecía que era una sospecha nomás, ¿no? Ahora ya se sabe que este paciente es muy probable que transite a diabético. Este es el que más tiene que cumplir estrictamente condiciones apropiadas para toda la vida de dieta y actividad física. ¿Sí? Bueno, ahora el otro asunto que me interesa remarcar con ustedes. Si ya sabemos que hay un límite de glucosa que debemos permitir a un paciente, que tenga más de 126 miligramos por ciento de glucosa. Si tenemos a un paciente a quien le estamos controlando y siempre se mueve como referencia este valor, si por ahí va 128, 127, cuidado, puede convertirse en diabético, y después se queda generalmente más de 126, y bueno, pues le dicen ya usted ya es diabético. Y por lo tanto va a tener un tratamiento, generalmente le indican pues algo de dieta,
ahorita, porque le hacen referencia nomás, cuide su dieta, cuide su alimentación, haga actividad física y tome sus medicamentos. Bien, por favor, que los controles que generalmente ocurren, no baja de inmediato la glucosa a valores normales con el tratamiento que ustedes instalen, ¿no? Siempre va a estar en eso, fluctuando en ese nivel, y con el tiempo, si cumple la indicación farmacológica, la indicación no medicamentosa, es posible que se pueda llegar a niveles menores que es que, por lo tanto, si está usted estable. Y no se le debe decir deje de tomar medicamentos, simplemente que siga con el tratamiento. Pero ¿qué ocurre con nosotros? La mayor parte de médicos siempre tenemos un exceso de tolerancia perniciosa. Bueno, está ahorita con 130 y tantos, no es mucho en verdad, pero cuídese, pues, ¿no? Es el consejo, como de abuelo a un nieto, tolerante, cuídese. Está su glucosa elevada a 130 y tantos, no modifique el tratamiento, no es exigente en las indicaciones de los medicamentos, así permite que el paciente regrese al tiempo, meses. Los controles de diabéticos son de una semana a otra, son a meses. Y el paciente que a veces no llega ni a 2 meses, llega a 2 años, y ya siempre está con su glucosa elevada. El haber permitido que esté desde 126 por acá, que hicieron en los chicos, a 135, 140 al año, le hemos hecho un daño extraordinario a ese paciente. Porque dirían, no, poquito ha subido. No, jóvenes, todo miligramo incrementado de glicemia ya produjo daño vascular en el paciente. Por favor. Daño vascular, micro y macrovascular. Y quiero que sepan esto. Todo daño que ya ocurrió en un paciente, macro y microvascular, básicamente daño vascular entre macro y micro, es irrecuperable. Esto, por favor, tomen conciencia. Irrecuperable. O sea, si con 126 por acá llegó a 140, ya se acumuló un daño. Ustedes pueden dar un tratamiento estricto a partir de acá, probablemente impidan que ya no suba más de 140, pero el daño que ocasionó este 140 no lo regresan a la normalidad. Y como por acá otra vez la vez de descuido, llegará pues a lo mejor a 220, ¿sí? El daño que se sumó es mucho mayor y nuevamente irreversible. O sea, va en una escala de daño el paciente hasta que llega a nivel grave. Eso es lo que quiero que sepan. No crean que porque ustedes en algún momento que está ya con 140 le logran dar su tratamiento y se mantiene, ya no sube más de 140 y dicen, ya estamos bien. No están bien, por favor. El paciente está crucificado en un grado leve, no severo, pero ya está crucificado. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Impedir, por favor, que haya hiperglicemia. Esa es la obligación que tenemos los médicos, que deberíamos tener con un paciente diabético. Impedir que llegue a la hiperglicemia. No debemos permitirle que tenga ningún valor elevado de glucosa. Por favor. Esa es la responsabilidad que deberíamos asumir todo médico. Pero eso es lo que no se hace, pues. Generalmente se es tolerante. Ha subido 140, pero aquí ya no está subiendo, ya se estabilizó, pero con un daño que no lo va a recuperar nunca. Y el daño, como vamos a ver por ahí está. El daño microvascular, ¿a dónde afecta? La retina, riñones y neuropatía. La retina al final, como sigue avanzando, esto llega a la ceguera. ¿Sí? El daño renal es irrecuperable y generalmente termina en hemodiálisis. Si ustedes llegaran a ver, a palpar lo que significa una hemodiálisis, no sé si han visto alguna vez algún paciente con hemodiálisis, algún familiar. Por Dios, es algo horrible, sinceramente.
generalmente 3 veces a la semana, cuando menos, se está yendo al hospital para que le hagan su hemodiálisis. ¿Y cómo termina? Esa gente termina con ganas de morirse después del procedimiento en el cual le han extraído toda la sangre, le han cambiado en una máquina y le han retornado sangre, entre comillas, purificada. Se la pasa un tiempo tremendo ahí, internado, conectado a máquinas, cuando menos 3 veces a la semana. Doctor, esos pacientes, la piel se les hace No, oscuro, ¿no? es un desastre. El paciente de hemodiálisis va cambiando notablemente su organismo y su aspecto. Es un tipo de color terroso. El paciente renal es terroso, es una fase ni siquiera pálida, es color de tierra, ¿sí? Hinchado, edematizado, y obviamente el intelecto también no es de una persona lúcida, que digamos, es un tipo que anda atontado, podríamos decir atontado. Ya no se vale necesariamente por sus recursos, y no puede comer cualquier cosa, no puede usar cualquier medicamento. En ellos todo medicamento generalmente se monitoriza. Pues es verdad, vivir en esas condiciones no vale la pena. No vale la pena. Y encima que eso se va a ir agravando, no hay forma de parar. Se va a ir agravando. La única posibilidad que tiene de sobrevivir un poco más, no digo de vivir bien, de sobrevivir un poco más es con el trasplante renal. Pero en un país como el nuestro, donde la gente prefiere podrirse y no regalar sus órganos, en verdad, lo más humano que habría es donar nuestros órganos. No hay cultura de donación de órganos, porque podemos ayudar a que otras personas. ¿Saben qué está ocurriendo ahora? Hay muchas personas que se mueren, están pidiendo, ya hay países, ya hay lugares donde el individuo pide ser convertido en compost. ¿Saben lo que es compost? Es un producto que permite aplicar a tierra de cultivo para que se siembre especialmente productos vegetales. ¿Y qué es lo que busca esa gente? Dice, yo quiero, ¿verdad?, seguir viviendo, ya no como tal persona, sino porque mi materia, que nunca se desaparece, no se crea ni se destruye, por favor, es una ley antigua, la ley no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Mis elementos químicos, mi carbono, mi hierro, mi cobalto, mi cobre, mi organismo, llega a regresar otra vez al elemento químico original y ser parte de una planta. Esa planta es comida por un animal, vamos a ser parte de ese animal. El individuo sigue viviendo, pues. Les juro, yo le he pedido ya a mis hijos que me permitan, cuando ya termine, y que me permiten llegar a compost. Que hagan lo posible por convertirme en compost. Sería maravilloso que alguna vez esté por ahí no como una flor, porque sería medio mariposa, sino como una lechuga siquiera, ¿no? Y ser parte de la vida, pues, porque eso nunca, por favor, métanse esto a la cabeza. Nosotros, como materia, nunca morimos. Somos partes de la historia del universo. ¿Saben ustedes que los elementos complejos químicos que tenemos, nuestro cobre, el oro, ¿dónde creen que se ha producido? En explosiones de estrellas masivas. Somos producto, hijos de las estrellas, nosotros no somos hijos de nadie más. No hay ningún personaje por ahí que nos inventó, nos creó. Somos hijos de las estrellas, que por ahí con una serie de fenómenos hemos dado lugar a una vida. Pero tenemos que regresar a la vida siendo ojalá importante, pero que no quedemos solamente como parte de la arena, del polvo, por ahí, sería un desperdicio. Pero eso es por lo menos lo que hay que reflexionar. Entonces la retinopatía, la nefropatía son cosas gravísimas, jovencitos, y eso va progresando mínimamente, microvascular. Pero también hay daño macrovascular, grande de vasos sanguíneos. Ahí es donde hay efectos cardiovasculares, cerebrovasculares y arteria periférica.
Este problema de las arterias periféricas es lo que lleva a las mutilaciones. Son dos grandes daños que provoca la diabetes, micro y macrovascular. Por eso es que ahora la diabetes se considera, escúcheme bien, ya no necesariamente una enfermedad metabólica como la calificábamos antes, sino enfermedad cardiovascular. La propuesta es de que la diabetes se estudie dentro de las enfermedades cardiovasculares, ya no metabólicas. Bueno, la terapia, remarcamos esto. ¿Por qué está en primer lugar esto? Porque es lo más importante, pues, modificaciones del estilo de vida. Y es a la vez lo más difícil que podemos lograr. ¿Eso qué significa? Dieta, actividad física y control de hábitos nutritivos. Esto, especialmente en nosotros, debería ser una urgencia, ¿no? Porque somos cavernícolas comiéndonos. Qué bárbaro, para embrutecernos comiendo barbaridad y media. Sedentarios, haraganes, hasta el colmo somos, sinceramente. Esto se expresa, ¿saben hasta en qué? Hasta en el hecho de pagar su pasaje con yate. Qué bestia, qué... Yo le juro que poco más me falta para suicidarme. Periódicamente quisiera meterme un balazo cuando estoy por ahí y de repente bajo la esquina, ¿qué número tiene, señor? O sea, antes de bajar recién piden el número para que le comiencen a hacer su maniobra y pagar. Y uno tiene que estar en su pelotudo esperando que paguen para poder seguir el viaje. ¿Acaso no pudieron cambiar a un poco sencillo para su pasaje? Un día una mujer pagó 20 céntimos con yate. Tengo un solo 80 nomás, señor Eduardo. Le debo el 20. Le pego ahorita 20 céntimos. Había 20 céntimos. Ese es el colmo de la, digamos, desvergüenza, ¿verdad? Dieta, actividad física. ¿Quién quiere caminar? Salen a la puertita, taxi, mototaxi. No quieren caminar por nada del mundo. Ejercicio de fuerza. Manejar bicicleta, hay países en verdad donde todo el mundo se mueve con bicicleta, es una maravilla, es aparato. Hay ciclovías, doctor. Hay ciclovías aquí. Tú manejas moto. Control de hábitos nocivos, también este es algo que hay que tomar conciencia. Como es verdad, jovencito, hablando en serio, hay que tomar conciencia. Mire, este es elemental, es sencillo y es tremendamente saludable esto. Esto da calidad de vida, dieta apropiada, actividad física, ni siquiera pues eso de los gimnasios, son tonterías. Caminatas cuando menos de 30 minutos diarios, suficiente, y control de hábitos nocivos. Bueno, también tenemos ya fármacos como los antidiabéticos orales y la insulina. Las insulinas, debería decir. Esto para que vean lo que dicen los metaanálisis. En verdad, hay que valorar a los metaanálisis. Son los referentes científicos más importantes que hay. Cuando logramos un control, miren lo que dicen los metaanálisis, cuando logramos un control glucémico intensivo, se asocia a menos patologías cardiovasculares generales y coronarias, menos infarto del miocardio no mortales y más hipoglicemia grave. Esta es la contrapartida. Esto es lo bueno y esto es la hipoglicemia grave que es la que puede llevar a algunos pacientes con antidiabéticos orales y con insulina. Cuando existe el control glucémico intensivo, hemos encontrado que no tiene efectos significativos para los ictus. ¿Qué cosa es el ictus? El ataque cerebral. De repente cayó uno bloqueado por ahí a veces por fortuna transitorio y otros se recuperan. La mortalidad cardiovascular y la mortalidad por cualquier cosa. En verdad, para la mortalidad, el control glucémico intensivo, severísimo, especialmente medicamentoso, parece que no da muy buenos resultados. Esto está escrito en Lancet, por si acaso. Es un poquito viejito, pero sigue vigente. ¿Cuáles son las conclusiones generales? Si controlamos la glucosa estricta y precozmente en el paciente diabético, es la mejor estrategia para prevenir complicaciones microvasculares, lo que veamos por ahí, renales, retinianas y neurológicas. ¿Sí? Sí, eso está demostrado.
El control estricto de los factores de riesgo cardiovascular es la mejor estrategia para los riesgos macrovasculares, el infarto miocardio, por ejemplo, correcto cerebral. ¿Cuáles son los factores de riesgo cardiovascular? Eso, por favor, me interesa que ustedes lo tengan cuadriculados. Factores de riesgo cardiovascular. A ver, díctenme. Diabetes. Diabetes. La diabetes. La hipertensión. Uno por uno. ¿Qué? Hipertensión. Hipertensión arterial. Dislipidemias. Dislipidemias. Obesidad. ¿Qué más? Obesidad. Sobrepeso. La obesidad es el grado mayor. La edad. Peso. La edad. Más que eso. Otro. El sedentarismo. Tenemos acá el sedentarismo. Estos son los principales. El sedentarismo. Luego viene, obviamente, la edad. Pero otro factor gravísimo es el tabaquismo. Básicamente eso, son 2, 4, 6, 7. ¿Sí? Dígame. La única condición que no podemos modificar es la edad. ¿Se dan cuenta lo penoso del asunto? Que estos factores de riesgo que son graves, que nos matan, nos quitan la expectativa de vida, son modificables, son prácticamente nuestra responsabilidad, jóvenes. Tomen conciencia de eso. Esto lo podemos controlar, lo podemos evitar. La hipertensión arterial igual, las dislipidemias peor todavía. El sobrepeso ya es casi una especie de culpa, como para que nos metan a la cárcel. En verdad, todos los gordos, panzones, marranos que por ahí ven, deberían meterlos a la cárcel. ¿Sí? Sinceramente, son gente que a mí no me dan ninguna pena. Me dan rabia ver un panzón que se siente y se aplasta en un asiento. Francamente me irrita. Sedentarismo. El tabaquismo. Eso, jovencitos, yo les ruego que ustedes que son jóvenes, lo analicen, lo interioricen y decídanse a no caer en ese tipo de riesgos cardiovasculares, que son los que les van a acortar esta expectativa de vida y le van a dar una calidad de vida pésima. Bueno, ahí más o menos está en este diagrama ubicado donde actúan la mayor parte de fármacos de la enfermedad diabéticos. Ahí están los la metformina por ahí, el medicado la metformina, los inhibidores de la velocidad, etc. Bueno, entonces tenemos los antidiabéticos orales, donde encontramos en primer lugar estimulantes de la secreción de insulina. Secretagogo se llama, hacen que el páncreas segregue insulina. Pero entonces ya pueden deducir esto, ¿actuarán toda la vida? No, pues, actuarán mientras el páncreas tenga insulina. Y ese es su gran limitante. Va a llegar un momento en que el páncreas no tiene más insulina que producir y por lo tanto el medicamento fracasará. ¿Sí? Son secretagogos. Ahí tenemos las sulfonilurias, las glicidrinas y las incretinas. Estos fueron los más populares usados hace mucho tiempo y particularmente la glibenclamida. En su tiempo, en verdad, cumplió un rol importantísimo. Luego fue reemplazado, actualmente se usa bastante la glimetirida, pero recuerden, todos estos fármacos llega un momento en que fracasan. ¿Por qué? Porque el páncreas ya no tiene reserva de insulina. ¿Sí? Y al final van a dejarse de usarlo. Luego vienen los otros. Ahí están las biguaninas, particularmente donde está la metformina, maravilloso medicamento en verdad. Este sí es un fármaco que hay que elevarlo en un pedestal. Y tiene una ventaja notable. Es la única biguanina que no produce acidosis láctica. Las otras biguaninas que había en el mercado se dejaron de usar por producción y acidosis láctica, que es una colateral muy seria. Y
Y los demás que están ahí, vamos a ir viendo un poco con detenimiento luego. Las fosfolípidas, ¿cómo actúan? Haciendo que las células beta del páncreas liberen su insulina, pues la que tienen, ¿no es cierto? Requieren, por lo tanto, de células beta funcionales. Este es el problema de estos fármacos. Ese es el problema. Pueden producir hipoglicemia muy seria, grave en verdad, muy difícil de revertir esta hipoglicemia. Y esto es la pérdida de actividad a largo plazo. La diabetes requiere tratamiento de por vida, pero va a llegar un momento en que los hipoglicemiantes orales como las subuniguras ya no funcionan. Pierden actividad y van a tener que ser reemplazados. A una condición que creo que tiene un punto ahí. No, ahí está. La glibenclamida, que es la más común, por fortuna se podía utilizar cada 24 horas. De primera elección en estos casos. Y esto es muy importante a tomar en cuenta, porque todavía hay gente que usa glibenclamida. Por favor, deben evitar usarlo con alimentos, porque los alimentos retrasan, retardan e impiden la absorción del medicamento casi de manera completa. Nunca deben usarse con medicamentos, con alimentos, perdón. La glibenclamida no tiene tanto ese riesgo y es mucho más eficaz, y esto se usa todavía de manera frecuente en la actualidad, la glibenclamida, y se puede administrar una sola vez al día. Efectos adversos de la hipoglicemia, algunas molestias gastrointestinales. Entonces, la glibenclamida tampoco se da con alimentos. La glibenclamida no. La glibenclamida no tiende a ser inconveniente. Lo ideal, escúcheme por favor. Quiero que ustedes recuerden que lo que casi siempre repito, no deben darse los medicamentos en general con alimentos. Es una regla general para todos los medicamentos. Es lo ideal. Con la glibenclamida hay demostraciones así, experimentales incluso, que se han logrado hacer, y en las cuales se ha verificado que la absorción de los alimentos es totalmente plena, lo anula prácticamente el medicamento. Con la glibenclamida decimos, deberíamos decir aparentemente, no tiene interferencia con los alimentos, pero no hay en verdad ningún estudio que lo haya comprobado. Esa es una cuestión que hay que tener muy en cuenta. Hay casos en los cuales sí se ha verificado en experimentos que hay un inconveniente con la toma de alimentos, pero con el resto de alimentos, a veces decimos no pasa nada con los alimentos, no, sino simplemente que no ha habido ninguna experiencia, ninguna experimentación científica que haya comprobado que realmente no se interfiere con el alimento. Entonces, te aclaro eso, no te digo que necesariamente no tenga que ver con los alimentos, sino que no hay evidencia que hayan demostrado que sí se interfiere con los alimentos. Por eso también la precaución es, por lo tanto, eso debe ser una ley. No den medicamentos con alimentos, ¿sí? Esa es la ley de fondo que deberíamos tomar en cuenta. Bueno, hay algunas reacciones un poco serias como la anemia hemolítica, que es rarísima, pero puede ocurrir. Estas son las meglitinidas, que son fármacos un poquito complejos, un poquito caros también, son bastante eficaces. Y tenemos ahí la repaglinida, por ejemplo. Y también, desafortunadamente, igual que los otros medicamentos que estamos hablando, pierden actividad a largo plazo. La negratinida, que son Doctor, genera resistencia. emparentados. Genera tolerancia. ¿Ah? Generan También, tolerancia. ahí pierde actividad a largo plazo. ¿Está? Incretinas, estos son fármacos más complejos. Su mecanismo de acción también es bastante complicado, pero se usan de manera ya muy especializada por los endocrinólogos. Ahí tenemos varios tipos. La exenatida, por ejemplo, que es muy usada en los procesos que son un poco complejos de diabetes y de manejo que a veces como que se monitoriza, lo manejan los endocrinólogos. La liguanida. Este fármaco sí es en verdad extraordinariamente importante. Es el único fármaco por vía oral que se recomienda usarlo en todos los tipos de diabetes. Me refiero a diabetes tipo 1 y tipo 2. El paciente que está recibiendo insulina, no crean que no debe recibir tratamiento
con antidiabéticos orales, sí, pero metformina. Pero mucha gente cree que la metformina es solamente para los pacientes que reciben antidiabéticos orales. No. ¿Ya? Se da también a los pacientes que reciben insulina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es, como dice arriba, ahí no se ve muy bien, es euglicemiante. No, ni sube ni baja la glucosa. Los anteriores se llaman hipoglicemiantes, se encargan de bajar la glucosa. Este no, lo normaliza. Eu significa normal, promedio. La metformina, por lo tanto, es euglicemiante, no es hipoglicemiante. Y se usa entonces en todo paciente diabético. Además, tiene ventajas adicionales, como por ejemplo contribuir a la pérdida de peso, que es lo común en los diabéticos, y además controlan el perfil lipídico. Es excelente ese medicamento. Muchos ginecólogos, por ejemplo, lo usan comúnmente en problemas relacionados al ovario poliquístico. La mujer que tiene ovario poliquístico, generalmente mujer joven, siempre tiende a ser gordita por su desbalance hormonal. Y la metformina le corrige notablemente, eso, le regula su disfunción hormonal, corrige el ovario poliquístico y les hace bajar de peso. E incluso, sin necesidad que sean diabéticas, muchos médicos lo utilizan para que bajen de peso también. Y en algunos casos sí dan resultados. Sí da resultados la metformina. Claro, que sí hay diarreas, por ejemplo. Hay molestias abdominales y esto sí, curiosamente, ¿cómo creen que se corrige? Esto sí, es necesario que lo anoten. Se toma con comida, particularmente con el almuerzo, ¿sí? Es la recomendación para disminuir estas molestias tipo abdominales. Entonces, de todos los medicamentos que comúnmente estamos tratando a la fecha, uno de los pocos que podemos recomendar que se tome con alimentos inmediatamente después de la comida, una comida principal es la metformina. Este tipo de fármacos también se lanzaron, en verdad, tomando lo cuento ahí como referencia, se lanzaron con gran entusiasmo en la diabetes porque aparentemente para nivelar los valores de glucosa daban algunos resultados. Pero resulta que con el tiempo, al menos los que más se promocionaron en los primeros inicios de estos medicamentos, dieron lugar a tremendos efectos tóxicos, especialmente a nivel cardiovascular. De modo que la rosiglitazona se tuvo que retirar del mercado mundial por efectos cardiovasculares fatales. La pioglitazona también se retiró del mercado mundial porque se le encontró relación con el cáncer de vejiga. Y la troglitazona también se retiró del mercado mundial por incidencia de hepatitis. Entonces, esto lo estamos poniendo acá para remarcar la idea de que no todo medicamento jovencito que se lanza al mercado con mucho entusiasmo, y esto más bien es bastante común. La industria farmacéutica se lanza de lanzar al mercado infinidad de medicamentos novedosísimos para todo tipo de problemas. Pero con el tiempo, ¿qué creen? La mayor parte se retiran del mercado. No porque dejaron de ser malos, no porque no demostraron ser óptimamente terapéuticos, sino porque tenían riesgos tremendos. Eso es algo que debería de preocuparnos muchísimo, especialmente para aquellos que se entusiasman demasiado ante medicamentos nuevos, porque hay gente, hay médicos que en verdad tienen una tendencia a rapidísimo comenzar a manejar medicamentos que recién lo pueden haber escuchado y comienzan a usarlo porque quieren sentirse como médicos actualizados, están usando novedades y después se arrepienten de hacerlo y se arrepienten porque resultan encontrando efectos gravísimos. Miren, estos 3 medicamentos importantísimos que fueron en su momento se retiraron del mercado por gravísimos efectos cardiovasculares, cáncer de vejiga y hepatitis. Creo que les di un dato en la primera clase. De 5.000 medicamentos que lanza la industria farmacéutica en el mundo al año, ¿cuántos creen que todavía persisten? No más de 5. ¿Qué significa? Que cuando menos 4.995 medicamentos no sirvieron para nada, o peor aún, fueron
realmente dañino. Eso es una verdad trágica, que lo tomamos a veces como una anécdota estadística, no deberíamos tomarlo como una anécdota estadística, sino como una especie de vergüenza, a veces no tan ajena, de decir, ¿por qué diablos usé este medicamento solamente por el hecho de ser nuevo? Porque me dijeron que era bueno. Y después, ¿qué he demostrado? Que es inútil o gravísimo. Eso es una realidad, es una vergüenza para la medicina mundial. Estos son los más modernos, los inhibidores de la SGLT2, que en resumen actúan en el cotransportador que es de glucosa con agua y sal. Ese fenómeno del cotransporte de sodio y glucosa es un fenómeno relativamente nuevo. Más o menos por los años 80 ocurrió ese descubrimiento. ¿Y saben en qué evento? En la enfermedad diarreica aguda. La enfermedad diarreica aguda. Que resulta que, al menos en países como el nuestro, se encontró que había una cosa muy curiosa. Había diarreas, obviamente, como siempre ha habido, y muchas veces esas diarreas, que no eran muy graves, obviamente, se solucionaban rápidamente, no llegaban a la deshidratación gravísima, usando productos domésticos, particularmente la famosa panetela de arroz. Entonces, comenzaron a observar este tipo de recursos que usaban la gente, especialmente del mundo andino, y encontraron de que resulta útil que se le dé a los niños particularmente panetelita de arroz. ¿Y qué es lo que tenía la panetela de arroz? Obviamente, carbohidratos de arroz. Tenía agua y tenía un poco de sal. Y casi como podemos generalizarlo a los caldos, a las sopas. Entonces por eso ustedes escucharán que usted no se en la sierra y está con diarreíta, debe sopita nomás. Cosa extraordinaria en verdad, extraordinaria. Se encontró que esos niños, digamos, sobrellevaban su problema diarreico. Y de ahí surgió el interés de ver por qué cuando a un paciente con diarrea se le daba agua pura, no se le solucionaba su problema. Se le llevaba a un estado peor de hiponatremia. Cuando por lógica dicen, bueno, también está perdiendo sal en la diarrea, entonces le doy agua con sal. Le daban agua con sal y tampoco se solucionaba el problema, se le llevaba al otro extremo de deshidratación hipernatrémica. Y cuando se le daba para dar un poco de sabor, tal vez con algo no algo, sino en exceso de glucosa, la glucosa provocaba un efecto osmótico, empeoraba la diarrea. O sea, no se solucionaba con nada, ni con agua pura, ni con agua con sal, ni con agua con exceso de azúcar. Pero increíblemente se comenzó a ver que parecía que en algunos casos sí daba resultados. Y se estudió y se encontró que había un nivel, escúchenme bien, de donde debería estar el agua, la sal y la glucosa. Y que en ese nivel, un poco, digamos, difícil de lograr, maravillosamente es como si se cogieran de la mano el agua, la glucosa y la sal y se absorbían de manera impecable en el intestino. Eso ocurrió en los casos de cólera. Y de ahí surgió la rehidratación oral. El suerito oral, que se vende mucho ahora industrializado, antes se vendía, no sé si seguirá ahora existiendo, las bolsitas salvadoras le llamaban, bolsitas de sales, glucosa con sal para restituir con un litro de agua. Una maravilla, joven. Y resultó que el mecanismo de absorción asociada, ese de acá que utiliza este medicamento, la absorción asociada de agua, sodio y glucosa en una proporción apropiada era una maravilla para que se absorban juntos y se podía solucionar el proceso de la deshidratación. Eso fue una revolución. Se considera, jovencitos, por si acaso, que junto con las vacunas, junto con los antibióticos, no hay ningún otro avance más grande en el mundo de la medicina que la rehidratación oral. Increíble. En su época de auge salvó millones de niños, especialmente del tercer mundo. Y a partir de esas evidencias de que la sal, unida proporcionalmente de manera adecuada con el agua y la glucosa, se encontró que se absorbía notablemente estos medicamentos.
Y por ahí colateralmente, ya en el caso de la diabetes, resulta que estos fármacos que inhibían ese mecanismo acoplado, no es que lo están promocionando, sino lo inhiben al mecanismo acoplado de la absorción de agua y glucosa, resultaron útiles para la diabetes. Y son fármacos que ahora se consideran importantísimos y que incluso les he dado a ustedes como una novedad de servicio de la semana para la insuficiencia cardíaca. Resulta que esta maravilla no solamente es útil para la diabetes, sino también por ahí creo que lo he puesto. Bueno, no está, pero por si acaso, es ahorita una de las estrategias importantísimas en el manejo de la insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Estos entonces son los medicamentos últimos que se están empleando por un lado la diabetes y en la insuficiencia cardíaca también se usan estos inhibidores de la SGLT2. Hay que tomarlos en cuenta entonces. ¿Sí? Hay inhibidores de la alfa-glucosidasa que permiten disminuir la glucosa que ingerimos los panaderos después de las comidas. La aclarosa también. Una acción enzimática intestinal que compone los carbohidratos y por lo tanto ya los absorben suficientemente y por lo tanto disminuye el nivel de glucosa. Inhibidores del mismo tipo. Estos son los efectos adversos. Hay flatulencia, hay distensión abdominal. No son tampoco por la gran alternativa, son complementos en el tratamiento de. Y por último, la insulina. Bueno, aquí simplemente hay que señalar que la insulina, por si acaso, no necesariamente es patrimonio de manejo especializado, no, sí se debe usar la insulina. Y lo más importante es considerar, educar a la gente que la insulina en muchos casos es la mejor opción para el manejo de la diabetes. No sé si les he contado, algunas veces hemos discutido en algunos eventos académicos una gran duda personal. ¿Cómo es que si sabemos que lo que falla en la diabetes es la insulina, se disminuye poco o nada? Entonces, ¿por qué no usamos únicamente como tratamiento del diabético la insulina? Cuando menos por lógica simple. ¿No les parece? Demostrado, la diabetes está fallando la insulina o no hay insulina. Entonces el tratamiento ideal por lógica debería ser darle aporte de insulina. Lo que pasa es que como la insulina en sus inicios era muy compleja de obtener, se obtenía del páncreas de cerdo, y no había mucha purificación de la molécula de insulina y podía llegar rapidísimo a la hipo, a la hiperglicemia, era bien complicado. Entonces se quedó con algo de ese temor, pero las insulinas modernas son extraordinariamente purificadas y son muy eficaces. Y hay de todo tipo, de corta, de ultra corta, de acción prolongada. Se puede hacer malabares con la insulina, pero obviamente hay que capacitarse para manejarla. Y solucionan el problema de un modo notable. No curan, por favor no vayan a confundir esto de la curación con el tratamiento. Entonces, cuando menos todavía se sigue reservando como una opción final para el tratamiento diabético. Cuando falla el antidiabético oral, se le pasa a la insulina. Pero se ha quedado el temor de la gente de que la insulina, cuidado, es un fármaco de última opción, que puede ser peligrosa. Cuando a algún paciente le dicen, usted sabe que usted señora, no se puede manejar su diabetes con el antidiabético oral, tenemos que usar insulina. Se espantan los pacientes. No quieren usar insulina. No, porque por ahí ha surgido una idea torpecísima y se ha diseminado en el mundo de que la insulina va a llevar a complicaciones y que va a hacer perder la vista, que se van a quedar ciegos, que es muy costosa, que es dolorosa y con una serie de problemas. Las opciones modernas, jovencitos, hay insulinas que tienen unas agujas tan finas que en verdad sorprende cómo logran hacer estas agujitas de modo que muy poquísimo siente dolor el paciente por la vía subcutánea. Son generalmente para aplicación periumbilical. Es sencillísimo, sencillo. Y vienen con unos aparatitos, con una especie de lapicero donde se gradúa
la dosis exacta de insulina para el paciente. Y se colocan generalmente cada 24 horas. Una sola inyección diaria, eso sí, toda la vida. Subcutáneo, doctor. Ah, Subcutáneo. subcutáneo, si ya no hay para aplicación intramuscular. Y se tiene que ser rotativo. ¿Por qué? Más que nada por temor, porque las insulinas originales, las que se producían del páncreas de chancho, producían fenómenos inmunogénicos locales que producían atrofia, el tejido celular subcutáneo. Los modernos no tienen ese defecto, pero aún así se recomienda rotativamente el periumbilical. Y no llegan a producir complicaciones tan graves como la hipoglicemia que producen los antidiabéticos orales. Entonces ahí tenemos las insulinas rápidas, la ultrarrápida, la intermedia, la prolongada. Cuando se estabiliza el paciente, es donde se usan generalmente estas de prolongadas como la ultralenta, la gabapentina. Este es un excelente antidiabético insulínico, la gabapentina. Vasagalar, que es el nombre comercial. Y viene el lapicerito, donde se gradúa de manera exacta con un aparatito especial la dosis que requiere el paciente cada día. Bueno, acciones de la insulina que están como igual en el mecanismo de acción. No hay mucha, digamos, acción que comprometa efectos colaterales. Ahí están los tipos de insulina con tiempo de inicio, máximo y finalización. Cuando hay casos de insulina, de diabetes aguda, a veces necesitamos la acción rápida y tenemos la Lispro que actúa solamente 10 o 15 minutos y está actuando con un máximo de 90 minutos y termina en 4 horas. Entonces, ¿qué hace alguno? Lo sacan del cuadro agudo diabético con una insulina de tipo, digamos, rápido, como la Lispro, y después lo pasan, le dan una dosis más de insulina regular que demora en actuar, ¿no es cierto?, 30 minutos, a veces termina hasta las 6 horas, o si no, de frente, si el cuadro es un poco benigno, aplican cualquiera de estas, la Lispro, la gliruluzina y una dosis al final cada 24 horas de temirocalargina. Y al final, hasta que se regule este riesgo de descompensación aguda y se quedan solamente con esto cada día, cada 24 horas. Pero eso ya, repito, lo tiene que diseñar el endocrinólogo generalmente. No es una cosa tan sencilla. Pero se puede jugar con esto y al final generalmente se quedan con uno de ellos, la galargina o la de temir. Tiene su costo, pues la dosis está como 70 soles. Se lo da para, dependiendo del requerimiento del paciente, para 15 días, para a veces un poco más, a veces un poco menos. Y a veces resulta más barato que los fármacos que hemos hablado de esto, que se usan también para insulina. La verdad que son caros, ¿eh? Son caros. Pero resulta insulina más barata que esos antidiabéticos orales. Ahí están las indicaciones de la insulina. Obviamente que la primera indicación, la obligada, es el diabetes tipo 1. Aquí no ha salido. Diabetes tipo 1. Obligado. El diabético tipo 1 no puede vivir sin insulina, pues. Esa es una norma. En el diabético tipo 2 también. ¿Cuándo? Cuando ya no se controlan bien con los antidiabéticos orales. En el embarazo, si no soporta antidiabéticos orales, todos los antidiabéticos orales están contraindicados en el embarazo. Así que si una mujer es diabética y se embaraza, puede haber estado muy bien mientras no esté embarazada con su antidiabético oral. Pero una vez que se embaraza, tiene que dejar el antidiabético oral porque es tóxico para la gestación y se le pasa insulina. Da a luz y puede regresar otra vez a su antidiabético oral. Pero en el embarazo nunca se debe usar antidiabéticos orales. Lo mismo, lo que van a entrar a un estado de estrés agudo, que puede descompensar una diabetes de un modo fatal. Una paciente varón o mujer que va a entrar a una sala de operaciones, también, por favor, al momento que se interna, tiene que dejar su antidiabético oral y pasar a insulina, porque puede entrar a una descompensación notable. Originan hepatopatía, nefropatía, o las neuropatías también. Tendrían que pasar ya a insulinoterapia. Repito, es muy sencillo la aplicación ahorita de insulina. Hay complicaciones de hipoglicemia que es mucho menos severa y más fácil de manejar que lo que producen los hipoglicemiantes orales. Esto, por favor, ya no es común. ¿Por qué? Porque cuando se
utilizaba diabetes, insulina extraída del páncreas de cerdo, había componentes inmunogénicos que podían producir anafilaxis. Rarísimos los casos, pero dependía de la tecnología de laboratorio. La lipodistrofia, que también ocurrió en ese tiempo, la zona cutánea se atrofiaba en cuanto a su componente de grasa. Bueno, en cuanto al páncreas endocrino. Sí, ahí está Carmelo. ¿No quieren? ¿Saben cuánto me tientan? Pero Hasta páncreas. no faltará la policía. Lo hacemos rapidísimo. Bueno, esto es sencillísimo. Solamente para remarcar acá que el uterito que es el órgano, obviamente, propio de la mujer, es una maravilla, ¿verdad? Es una maravilla. Se considera que es un remedio del corazón. Es un remedio del corazón, porque incluso tiene capacidad automática de función contráctil y espontánea. Hasta la fecha no hay precisión de cómo demonios resultan, al menos en el trabajo de parto, ¿qué es lo que hace? Con certeza estoy hablando, que de repente en las 40 semanas, que no son los 9 meses que calculamos prontamente nosotros, no, son 40 semanas, de repente se desencadena el trabajo de parto. ¿Qué es lo que hace que el útero sepa que llegó a las 40 semanas y tiene que empezar el trabajo de parto? No hay que dar una explicación de cómo es que ocurre ese evento. Bueno, pero realmente ocurre. Y tiene por lo tanto una capacidad de contracción rítmica y tiene incluso en las células del fondo del útero, hay una especie de marcapaso igual que el corazón. Ahí empieza la contracción uterina, que después se va armonizando, se va volviendo más intensa, más eficiente, para que al final expulse el contenido uterino que es el producto del embarazo del feto. Obviamente hay inervación simpática y parasimpática predominante, pero esa es una de las cosas que llama mucho la atención. ¿Cómo es que el útero primero estuvo en reposo? Cuando son niñas las mujeres, el útero está en reposo completo. Es un objeto que aparentemente está de más. Pero una vez que empieza el embarazo, parece a prepararse hasta que en el momento del parto haga todo un tremendo fenómeno contráctil. Y lo más curioso es que ¿cómo demonios un órgano que tiene el tamaño de 7 centímetros llega a tener hasta cuántos centímetros? 28 centímetros. ¿Cómo es que creció tanto y se convirtió en una bolsa de músculo nomás? Y que expulsa su contenido y después automáticamente comienza a contraerse y regresa a sus 7, 8 centímetros. Es maravilloso eso, maravilloso. Bueno, entonces hay motilidad uterina espontánea, claro que sí. Ahí tenemos en la fase lútea donde más se manifiesta. ¿A qué se refiere cuando decimos fase lútea? A la ovulación, cuando va a ocurrir la ovulación. Y también, ahí se contrae el útero en la fase de la ovulación, pero también se contrae en la época de la menstruación, por cuestiones hormonales, todo hormonal. Por lo tanto, la mujer es común que sufra de dolor pélvico, fisiológico, no es enfermedad, por favor, no es enfermedad, es fisiológico, es natural.
Y por lo tanto, si en esa enfermedad no tiene por qué diablos está tomando medicamento. Particularmente la dismenorrea. Tiene su regla y comienzan a sentir dolor pélvico. ¿Saben que se ha demostrado que ese dolor pélvico es psicógeno mayormente? Psicógeno. Porque le metieron desde niña, ay, mijita, ya va para menstruar, que no toque agua, que no abra el frigider, mijita, Diosito, que tome bebida calientita, su anís, su orégano, no sé qué tontería, para que no sufra del dolor menstrual. Y encima, la menstruación es una enfermedad. Se enfermó, mijita. Está menstruando, mijita, está enfermita. Eso genera un fenómeno cultural que, en verdad, pervierte esto que es fisiológico. Eso es cultural, igual que, por ejemplo, el climaterio que para muchos es un proceso inevitable en la mujer, parece que sí, en la mujer occidental, sí. Pero ¿qué ocurrió? Se hizo un estudio en las mujeres mayas. Hay poblaciones mayas en México y en este país donde hay bastante más mayas que en México. Guatemala, sí. Ahí en este de donde está el isla grande que hay en Cuba. ¿Qué? ¿Cuba? Cuba es una isla, hombre, que está más allá. No. Bueno, hay mujeres que todavía tienen la herencia maya neta, que no tienen ninguna contaminación por el mundo occidental y cristiano. ¿Qué se ha hecho? Hay un estudio para ver si realmente hay mujeres que han padecido o están padeciendo de climaterio. Ninguna mujer sufre de climaterio. Ninguna mujer sufre de menopausia. ¿Acaso son diferentes a nosotros? ¿Son otro tipo de seres humanos? No, sino que culturalmente no están con la soncera, pues de que la regla, que el sangrado, que la enfermedad, que no toques agüita. Es un proceso fisiológico natural y se acabó. Es mucho de culturales alguna molestia que tienen especialmente las mujeres. Bueno, entonces, la mujer por lo tanto es obligatorio que tenga dolor tanto en la época que está ovulando o en la época que está menstruando. Es un dolor fisiológico. ¿Por qué? Porque en la menstruación, cuando menos, ¿qué ocurre? ¿Por qué ocurre dolor? Porque se liberan prostaglandinas. ¿Y las prostaglandinas qué hacen? Producen espasmo, un tejido visceral, y producen dolor. La ovulación igualito. Así que es normal que la mujer tenga 2 episodios dolorosos cada mes, en la época que está ovulando y la época que está menstruando. Y no tiene por qué tomar medicamentos, simplemente que lo tire al hombro, que se olvide que te está doliendo y que haga su vida normal. ¿Sí? En el útero gestante, también ocurre ya un fenómeno diferentísimo. Ya por cuestiones hormonales, particularmente por la progesterona, desaparece todo tipo de espasmo uterino para mantener al producto de la concepción, para que esté en reposo ahí el embrión. Pero al final del embarazo, aquí está el gran misterio. ¿Cómo es que empiezan estas contracciones tan intensas, tan potentes, que expulsan su contenido para en el trabajo del parto? Ahora, hay fármacos que estimulan esa contractilidad. ¿Por qué? Porque cuando llegan a 40 semanas, el útero debe expulsar su contenido, porque si se pasan entre 41 y 42 semanas, el feto se muere. El feto se muere si no es expulsado del contenido uterino. Entonces, cuando no ocurre fisiológicamente esa expulsión del contenido uterino, podemos usar fármacos, la oxitocina, por ejemplo, y las prostaglandinas. Y también estos alcaloides ergóticos que no necesariamente para inducir el trabajo del parto, sino para ayudar a que se contraiga el útero después de eliminar al feto. La oxitocina es una hormona que ustedes lo conocen por fisiología. ¿Cómo se produce oxitocina? Estimulando el cuello uterino. Y por función mamaria que logra ya el lactante cuando ya nació. Esto de la estimulación del cuello uterino es una cuestión extraordinaria. Se sabe ahorita que la oxitocina es una hormona maravillosa que tiene que ver con el afecto personal y particularmente con el amor.
y particularmente con el amor de pareja. No hay hormona más importante para el afecto de pareja que la oxitocina. Entonces, incluso para brindar no solamente el afecto, sino incluso el placer, hablemos de placer sexual. ¿Por qué hay placer en el coito? No, por un montón de cosas adicionales, pero particularmente ¿por qué? Por ese choque que hay en el coito del pene con el cuello uterino. ¿Sí? Es un estímulo permanente del coito, ¿no es cierto? Que hace que el pene estimule el cuello uterino y eso desencadena la liberación de oxitocina, que es lo que le refuerza el placer y el afecto, el apego de pareja. Estamos hablando del coito humano, no del coito animal. Sí, hay que distinguirlo. El coito animal es aquel en el cual el macho y la hembra copulan y cada uno sigue por su camino. El coito humano, no, jóvenes, el coito humano debería ser un ritual, en verdad, debería ser un ritual, en el cual uno debe tomar conciencia, uno y una deben tomar conciencia de que van a participar de un evento que los va a elevar. Incluso algunos hablan del coito recreativo, pero miren cómo se tergiversa a veces los conceptos, ¿sabes? Cuando hablamos del coito recreativo, no estamos hablando de recreo. No es recreo, de diversión, de juego, de distracción. Es recrear. O sea, recrearnos, volver a nacer, volver a formarnos, volver a digamos, a tener la oportunidad de superarnos, de ser mejores, recrearse, reinventarse. A eso debería contribuir la relación, en este caso coital, el hombre y mujer. Entonces, podemos ser tan animales, tan brutos, de simplemente buscar una pareja, penetrarla e irse como cualquier animal. Y la mujer un receptáculo, ¿no? Es un insulto, en verdad, un insulto a la relación de pareja. Mejor convertirse en cura. Aunque los curas son tramposos, dicen que siempre son serios. Entonces, por favor, entendamos así el coito recreativo en ese sentido, no del juego, no de la diversión, sino de que nos estamos recreando, nos estamos inventando, nos estamos elevando. Y en verdad, cuando se logra eso, esa pareja es realmente exitosa, maravillosa. Bueno, entonces ese estímulo táctil, a veces hasta violento, del coito, libera oxitocina y lleva a un nivel de placer que permite soportar incluso el trauma del coito, permite soportar. Y la succión mamaria por el lactante, ese es otro mecanismo que hay que remarcarlo. No hay ningún estímulo para que la mujer produzca leche materna en condiciones óptimas que la succión del pezón mediante la oxitocina. Entonces, ¿cuál es la condición para que la mujer produzca leche suficiente? Que haya tenido una succión de su pezón por parte del feto, del embrión, del feto, perdón, del niño recién nacido, para que libere oxitocina y éste le produzca leche materna. No es que tome avenita, como dicen las viejitas del campo, que tome su avenita, mijita, para que produzca leche, que tome su olla. Es simplemente que el bebé le mame el pezón y listo. Así que, por favor, hay que ir conociendo las cosas. La oxitocina. ¿Qué efectos fisofarmacológicos tiene? Primero que cuando, al menos experimentalmente, que es lo que se observa, se aplica oxitocina y eso es lo que ocurre con las contracciones del útero. Miren, de un modo extraordinariamente perfecto.
Se contrae, se relaja, se contrae, se relaja. Y quieren que se den cuenta, aquí está el tono basal. Toditita la contracción de regresan al tono basal. Eso es fisiológico. Ahora ese aumento y frecuencia de intensidad depende de la dosis. Cuando se dan dosis altas, ya generalmente tóxicas, ya no regresan al tono basal, se quedan arriba, así no. Entonces, por favor, quiero que en esta parte de la exposición quede grabado en ustedes de que no hay mejor estímulo para que la mujer produzca leche que su bebé succione su pezón. Por favor. Eso por un lado, en cuanto a la secreción de leche. Ahora, ¿cuándo usamos oxitocina? En la inducción del parto y anatomía postparto. Les decía de que el embarazo termina a las 40 semanas. La gestación. 40 semanas. De ahí tiene que ocurrir el parto a como dé lugar. Si el parto no ocurre a como dé lugar, tenemos la obligación de inducir el trabajo de parto. Esa es la inducción del trabajo de parto, hacer que el parto empiece, en este caso farmacológicamente. Y tenemos fundamentalmente para eso la oxitocina. Volviendo venosa, como de ella. Entonces la oxitocina es la hormona fisiológica y a la vez farmacológica que induce el trabajo del parto, la inducción del trabajo del parto. La inducción entonces, por lo tanto, es hacer que inicie, que empiece el trabajo de parto. Que comience a contraerse el útero cada vez más ordenadamente hasta que expulse el contenido. Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que en muchos casos, desgraciadamente, hay un fenómeno que se llama atonía postparto. O sea, se expulsó el niño. Y de repente, resulta que el útero se quedó como una bolsa roja. Porque normalmente, ¿qué es lo que ocurre? Se expulsa el feto, inmediatamente de manera automática se contrae el útero. Es una cuestión como una bolsa, imagínense, para que contenga el feto, es una bolsa grande. Se expulsó el feto, y inmediatamente el útero se contrae y se convierte casi como una especie de tejido compacto, como un bulto, como una piedra, a veces durísima. Es un reflejo extraordinario lo que ocurre ahí. ¿Y para qué creen que se contrae el útero? Para eso. No, ya botó el producto, ya eliminó el ¿Ah? ¿Para qué se contrae el útero? Para evitar la hemorragia. Porque recuerden ustedes, el útero es una superficie sangrante plena. Está ocupada por la placenta y por el feto. Una vez que elimina su contenido, toda esa superficie se quedó sangrante. Y si no se atiende de inmediato, la mujer se muere en minutos. Eso precisamente es la primera causa de muerte materna en países como el nuestro, la atonía postparto. O sea, no se contrae el útero y por lo tanto la sangre fluye sin parar. Es una complicación gravísima en el parto, la atonía postparto. Entonces, usamos la oxitocina extraordinariamente para, en primer lugar, inducir a que empiece el parto. Porque si también no empieza el parto, el feto se muere. Logramos inducir el trabajo de parto. Una vez que se eliminó el trabajo, el producto de la concepción, el feto se quedó en la bolsa uterina, muchas veces en esa condición de atonía, y es gravísimo porque la mujer se muere inmediatamente por hemorragia masiva uterina. Entonces usamos la oxitocina también en la atonía postparto. Son indicaciones extraordinarias de los productos. Repito, para empezar el trabajo del parto, inducir el parto, y para que una vez que se eliminó esto, inmediatamente logramos con la oxitocina también que el útero se contraiga y evite la atonía postparto. Es una maravilla entonces esta hormona que se usa como fármaco en estas dos indicaciones. Y como ven también ahí dice facilitación de la lactancia, que es la hormona más
fisiológica para que la mujer produzca leche materna en cantidad y calidad suficiente. Ya sabemos que el estímulo fisiológico, ¿cuál es? Que el niño succione el pezón. Ahí se desencadena un reflejo neurológico que hace que inmediatamente haya un impulso para que los canalículos de la glándula mamaria suelten su fluido y se llene la leche en la glándula, obviamente, para que pueda ser succionada por el pezón. Ahora, mientras más succiona el bebé, más estímulo para que la madre produzca leche. Eso quiero que ustedes, por favor, lo entiendan y lo atiendan, ¿sí? Así que la peor, discúlpenme el término que voy a emplear, la peor brutalidad que hace la mujer es limitarle el pecho materno a su niño. Darle un minutito y después decir, no, tengo que hacer, voy a salir, así que compren leche, ¿cierto? Y solucionamos el problema. ¿Qué crimen están haciendo ahí? Es un crimen, porque cada vez que le suspenden el pecho por tonterías, al final ya no van a producir leche suficiente y lo vamos a encadenar a su niño a que reciba de leche artificial. Y desde el punto de vista alimentario, nutricional, podríamos decir, bueno, pues, se están inventando. Pero saben que están destruyendo el enlace afectivo, joven. Está medido, joven, te juro, eso es un invento, está medido. El grado de afecto del hijo con la madre depende mucho de la lactancia materna. ¿Ya? Se han hecho estudios, te juro, esto es verdad, yo les hablo de esto por experiencia personal, porque he trabajado yo en mis primeros 5 años de médicos en un centro especial en Chimbote, donde trabajamos de manera notable, casi obsesiva, la lactancia materna, y logramos hacer estudios ahí, en los cuales medimos el grado afectivo. El grado afectivo, aunque les parezca mentira, con apoyo psicológico, medimos de una mujer que le da el pecho a su niño por obligación, aquel que se ve forzada a darle, pero rápido le quita, con la que le da de manera plena, con afecto a su criatura, con la que no le da. Y siempre se encontraron 3 niveles de afectividad. La mujer que tenía a su bebé, obviamente con el afecto que se merece, de manera plena, le daba el pecho, de manera, apropiada, demostraba tener un afecto medido no solamente en el cariño que se expresa, sino en la ternura, en la empatía, en el cuidado de los niños, en la ocurrencia de enfermedades o de algunos descuidos, respecto a la que le daba solamente por compromiso, porque tenía que salir o porque tenía que hacer, a veces estudiar, trabajar, y con aquella que simplemente lo parió y lo dejó para que lo cuiden artificialmente otras personas, ¿sí? Incuestionable, joven, el afecto diferentísimo. Usted mencionó, si no mal recuerdo, que la primera leche tiene células inmunitarias, ¿no? Calostros, sí. Ese es otro asunto, ¿sí? Mucha gente todavía conserva esta idea ignorante de decir que la primera leche que produce la madre no tiene calidad. Porque miren, sale agua nomás, es una formación bastante acuosa, así que esa leche hay que botarla porque no sirve. Cuando sale blanquita y espesa, esa es la leche que hay que darle al bebé. ¿Qué tal brutalidad? Porque esa leche inicial, que es casi acuosa, se llama calostro, que es la que tiene la mayor cantidad de inmunoglobulinas que ha tenido la madre y que le está aportando al bebé. Entonces le está dando defensas a la criatura. El calostro le da todas las defensas que la madre tiene en su organismo y que se lo transmite a su criatura y que lo va a proteger cuando menos los primeros 6 meses de vida. Está cometiendo un crimen la mujer que no le da esa leche a su criatura. Sí, por favor, eso hay que tenerlo muy en cuenta. El calostro es vital. Es el mayor aporte inmunológico que le da la madre a su criatura. Y luego, obviamente, la leche madura, aquella ya, obviamente, blanca, espesita, ¿no es cierto? Es nutricionalmente notable. Entonces, por favor, me interesa muchísimo remarcar eso, jovencitas. No hay mejor ofrenda que le pueden dar a su criatura que darle el pecho materno. Y no se traguen ese cuento imbécil de que darle el pecho les malogra sus pezones, sus mamas, que se les aflojan, que se van a poner feas. Maldita sea, ¿qué interesa que sean feas? Si han criado un hijo maravilloso. Pues no piensen así.
Dicen así, no deben tener hijos por compromiso, sino porque están queriendo tener a alguien que les va a prolongar a ustedes como personas, como individuos valiosos. Van a traer a alguien, digamos, valioso para el mundo. Por favor, hagan eso, ¿sí? Hagan eso. Bueno, entonces estamos hablando de las indicaciones de la oxitocina. Hay efectos adversos, se contrae obviamente el glúteo por su potencia que tiene también un efecto antidiurético, un efecto vasodilatador, pero es lo que salta. Y la única contraindicación de la oxitocina es la cesárea previa. ¿Por qué? Porque en verdad es potente. Si había una cesárea previa, la zona operada del útero no tiene elasticidad y se puede romper en cualquier momento. Puede dar ruptura uterina. Otro tipo de fármacos que tenemos ahí son las prostaglandinas, pues, ya las conocemos, ¿no es cierto? Ahí particularmente lo que nos interesa remarcar es el famoso misoprostol, que es extraordinariamente también eficaz para la inducción de trabajo de parto. Si no tenemos oxitocina para inducir el trabajo de parto, ¿para qué empieza usando misoprostol? Y lo hace eficientemente. ¿Ve? Ya más o menos están sobrando varios misoprostol, ¿no es cierto? Miren ahí, comparen el efecto anterior de la contracción inducida por la oxitocina respecto a la contracción que induce el misoprostol. ¿Llega al tono basal? No. Por lo tanto es más potente que la oxitocina. Pero qué, a ver, quiero que ustedes analicen esto. ¿Qué implicancia tiene que la oxitocina llegaba al tono basal y vuelta a subir arriba, llegaba al tono basal y este lo usa y ya no llega? ¿Qué implicancia tendría el que no llegue al tono basal? No tiene la regulación, no llega a completar su. O sea, la elasticidad tiene que ser normal, pero si cocina, lo baja y cambia. Ya, ¿qué tiene ese hecho de que no llegue al tono basal? Y no se trata de Exacto. Al no relajarse el útero, entonces hay un estado de hipoxia acá. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos bien? Esa es la pequeña diferencia en contra del misoprostol respecto a la oxitocina. No se relaja el útero plenamente, por lo tanto es un cierto nivel de hipoxia en estos estados. ¿Por qué se genera hipoxia, doctor? Porque el útero está contraído. No. Cuando tenemos el útero contraído, imagínate, tenemos un útero ahí. Entre los úteros, entre las fibras musculares uterinas están pasando los vasos sanguíneos. Ya, entonces, cuando se comprime el útero, se ajustó, el vaso sanguíneo pierde riego. Y cuando se relaja, se abre y el vaso sanguíneo permite sangrado, permite oxigenación. Entonces, si hay un fármaco que ajuste el útero tremendamente, ajusta el vaso sanguíneo, hay hipoxia. Ese es el inconveniente. Bueno, entonces tenemos indicaciones de inmaduración cervical, hemorragia postparto, en el aborto. Para eso sí. No es una recomendación, simplemente es un efecto farmacológico a conocer. El misoprostol es, de hecho, el fármaco del mundo moderno más eficaz para producir aborto. Es abortivo y desgraciadamente para eso más se usa. La gente lo usa ahora muchísimo, especialmente jóvenes, lo usan muchísimo casi con fines deportivos. En verdad es algo penoso decirlo, pero hay muchas parejas que ya no tienen mucho temor en el coito. O dicen, bueno, tenía un coito en día de peligro, fácil, pues toma tu misoprostol. Y generalmente solucionan el problema entre comillas. Es un potentísimo abortivo con muy mínimas secuelas. Ahí están los efectos adversos, porque no puede haber estimulación. Son tan potentes, los misoprostoles tan potentes que pueden inducir hiperestimulación y rotura uterina. Y otros efectos como los que hemos señalado aquí, que ustedes lo leen, están apurados, ya lo leen en su casa. Rapidísimo, revisemos los alcaloides ergóticos. Esta es una plantita del centeno. El centeno es un triguito pequeño, que no existe en nuestro país, existe en el Oriente Medio. Y aquí fíjense en esta cosita de acá, este pequeño, digamos, ramita negra, acá. El centeno es
una gramínea que se parasita muchísimo, no se sabía eso antes, por un hongo que se llama Claviceps purpurea. Este hongo es el que forma una colonia de este tipo, como un cuernito, por eso se llama cornezuelo de centeno, deriva de cuernito. Ese bendito hongo tiene cantidad de alcaloides farmacológicamente activos, vasoactivos mayormente, producen vasoconstricción potentísima. De ahí se han extraído preparados que se usan en la farmacología uterina, digamos, por ejemplo, la ergonomina, la metilorgona. Estos fármacos producen contracciones potentes, intensas, pero bien irregulares. Comparen la gráfica que les he señalado con sus onditas que regresan al tono basal. Miren lo que ocurre con este de acá. Una vez que se aplica la ergometrina, miren cómo se contrae el útero. Irregularmente y de manera intensa. El tono basal está acá. Nunca llegan al tono basal. O sea, lo mantienen al útero contraído en estado hipóxico. Imagínense que esté el útero lleno por el feto. ¿Va a llegar oxígeno al feto? No. Entonces, si usan estos preparados, mientras el feto está dentro del útero, el feto se muere. Definitivamente, por contracción uterina, falta de riego sanguíneo y el paciente, el niño, se muere. Eso es este tipo de fármacos. Usos. Es, obviamente, por su potencia, los ideales en la atonía uterina. Cuando hablábamos de la atonía postparto. Estos sí son potentísimos para resolver la atonía uterina. Lo contraen de inmediato, lo vuelven como una piedra al útero. Y por lo tanto, una hemorragia uterina. En la hemorragia postparto y efectos adversos tenemos, obviamente, como es de esperar, dolor uterino, vómitos, aumento de la presión arterial, palpitaciones, espasmo coronario porque tiene actividad vascular tremenda. Este se encuentra, pero por si acaso, proscritos, dice la inducción del trabajo de parto. Si yo tengo una mujer que ya tiene sus 40 semanas, está pasando a los 41, sé que debo inducir el trabajo de parto y sé que estos son fármacos uterotónicos, no se les vaya a ocurrir utilizar estos preparados porque son tan potentes que privan de riego sanguíneo al feto. Y en lugar de que induzcan al trabajo de parto, resultan matando al feto. Por favor, entonces están proscritos en la inducción del trabajo de parto. Ahí viene el subrayado incluso. ¿Sí? La oxitocina, la prostaglandina sí se pueden usar, pero estos alcaloides no deben usarse, ¿sí? Por último, para terminar la contracepción hormonal. Estos conceptos ya les sugiero que ustedes lo revisan por su cuenta. La paternidad responsable significa eso que les estoy dando varias veces mensajes. No solamente en esta clase, de que por favor, cuando decidan tener hijos, jovencitos, ténganlo con responsabilidad, con planificación. Es tonto, es francamente irresponsable, es tonto tener un hijo por accidente. Se han hecho también estudios psicológicos de qué tanto se puede lograr un afecto entre un padre con un hijo que lo deseó, que lo planificó, con aquel que lo rechazó. Sin lugar a dudas, jovencito, no es lo mismo, por favor. Pero aquí me interesa también remarcar esto, el control de natalidad. Es un concepto político esto, por si acaso. Y lo digo acá porque me interesa decirlo, porque soy un tipo que no puedo dejar mi naturaleza política. No, nunca dejaré de digamos, tomar en cuenta esta obligación que tengo. El control de la natalidad fue una estrategia política que establecieron una serie de países en el mundo que ocurrió en la primera manifestación en el nazismo, con los nazis, los cuales plantearon de que muchos de los seres humanos no deberían seguir existiendo. Los nazis, por ejemplo, mataban, realmente les juro, mataban a los que tenían síndrome de Down. Porque decían, estos no debemos permitirles que procreen, porque pueden dar lugar a otro síndrome de Down. Y los asesinaban. Los que tenían otro tipo de taras también. Y dentro de esa propuesta miserable, criminal, todavía hay mentes que piensan lo mismo. Y en nuestro país hemos tenido algo, pero
vergonzoso, cavernícola con el fujimorismo. Fujimori, Alberto Fujimori y su banda de delincuentes tienen estas mentalidades. El congresista Aguinaga, que está postulando al Congreso con el número 1 y por lo tanto va a ser senador, porque los que están en la lista número 1 de partidos que tienen cierto nivel de aceptación política en el país, obligados van a entrar al Congreso como senador. Aguinaga Recuenco. Ese miserable fue ministro de Salud en la época que se implementó el control de natalidad del fujimorismo, donde secuestraba. Yo fui, te juro, cuando yo hablo con fundamento. Yo participé en una mesa redonda en la biblioteca de Eufemio Lorio Dora, acá en Chiclayo, donde se presentaron mujercitas víctimas de las esterilizaciones forzadas. ¿Sí? Tuvimos un cura, un pastor de la iglesia, no sé qué, de cuál iglesia, un abogado, un antropólogo, y un médico, me invitaron a mí, donde mujeres denunciaron. Una de ellas me acuerdo que denunciaba que fue secuestrada, estaba pastorando sus ovejitas y por la sierra de Incahuasi la capturaron y le dijeron que la invitaban para que le den víveres. Ella acepta, pobrecita, quechua hablante, y lo llevan a una covacha por ahí, no covacha, era una carpa, y la ingresan y dicen que se acueste, que tenían que colocarle unas vitaminas para obviamente ayudarle en su estado nutricional, y le colocaron inyectables y resultó dormida, supuestamente por la vitamina, pero cuando se despierta se encuentra con ni siquiera con un vendaje, un curita acá, zona pélvica, y dice, ¿qué me hizo? Nada, simplemente que ha habido el médico te ha visto y una pequeña lesión en la piel y te lo ha estirpado. No te preocupes, te va a pasar. ¿Qué pasó? Lo habían ligado sin su consentimiento. Con ella no pasó nada, obviamente no pasó nada, digo tontamente. ¿Por qué? Porque nunca pudo tener hijos. Pero ¿quién le preguntó si quería o no tener hijos? Nadie. Lo operaron para eso, se quedó estéril para toda la vida, y así se sabe que cuando menos a 30.000 mujeres en el país lo esterilizaron a la fuerza y sin su consentimiento, y muchas de ellas se han muerto, se murieron jóvenes. En la Corte de Derechos Internacionales, de Derechos Humanos en San José de Costa Rica, en ese caso había 20 denuncias así concretas de mujeres que murieron asesinadas por este tipo de prácticas que instauró el fujimorismo. Y este miserable sigue candidateando. Fujimori se murió feliz de la vida, nunca lo juzgaron por eso, y eso a mí me indigna, me revuelve el ánimo, y francamente no puedo callar. No quisiera, por favor, que lo tomen esto como una propaganda política, sino simplemente para pintarles lo que la realidad de este país nos demuestra, de cómo nos ha tratado y cómo nos está tratando. Entonces, por favor, eso es el control de natalidad. Cuando a alguien se le ocurre decidir que el resto de gente no debe vivir solamente porque no les gusta, porque son pobres, porque son feos, porque son de razas a lo mejor supuestamente atrasadas, y eso es lo que ocurre en el mundo. ¡Ay, miserable! Y así piensa y así decide. Eso es el control de natalidad. Pero obviamente hay que reconocer también que sí tenemos la posibilidad de tener muchos hijos, y a veces de manera excesiva. Pero ¿quién decide eso que es excesivo? Yo voy a decidir por él, no, que cada uno lo decida. Nadie tiene que violentarlo ni imponer su criterio. Y bueno, biológicamente se sabe que podemos tener una pareja máximo, o la mujer puede tener máximo 15 hijos. Pero no sé si ustedes se llegaron a preguntar lo siguiente. ¿Saben que biológicamente cuántos hijos podría tener una mujer? Al menos desde el punto de vista, digamos, de producción de óvulos. ¿Cuántos óvulos, no digo nacen, cuántos llegan a tener en la edad en que empieza la edad reproductiva? 18 años de ahí para adelante. 18 años. ¿Cuántos óvulos potencialmente
pueden convertirse en hijos tiene la mujer en promedio. ¿Saben cuánto? 400.000. 400.000 óvulos primordiales. O sea, la mujer potencialmente podría llegar a tener 400.000 hijos. ¿Se alcanza vida para eso? A lo mucho puede llegar a 15, es lo que la estadística dice. El varón, peor aún. Si sabemos que podemos fecundar a una mujer con un solo espermatozoide, ¿no es cierto? Se necesita uno solo para un solo óvulo. ¿Cuántos espermatozoides emitimos en un coito que son hábiles? ¿Cuántos? Cuando menos 50 millones por centímetro cúbico. Y emitimos promedio 3 centímetros cúbicos, 150 millones de espermatozoides en un coito. La gran pregunta es, ¿qué demonios pasa? ¿Por qué si se necesita un solo óvulo y se necesita un solo espermatozoide, tiene que para un coito estar a disposición tantos óvulos y cuando menos 50 o 100 o 150 millones de espermatozoides? ¿Saben cómo nos define eso? Que somos tremendamente ineficientes para tener prole. Desperdiciamos cantidad de células biológicas. Lógicamente, ¿no es cierto? Un solo espermatozoide, un solo óvulo, ¿para qué más? ¿Por qué 150 millones y por qué miles de óvulos? Somos, por lo tanto, ineficientes para procrear hijos, pero de un modo vergonzoso. Bien, eso por un lado. Pero aún así, pues, usted sabe que podemos tener por lo menos 15 hijos como pareja y más o menos cada año o cada 2 años puede haber un nuevo producto de la concepción. Por eso nos llevamos un año, año y medio, 2 años entre hermano y hermano. No se puede más o menos plazo. Nadie se lleva 8 meses. Nadie. A lo mucho un año, hasta 2 o más años. Esas son las condiciones por las cuales tenemos tanto lazo. Ahora, ¿qué probabilidades tenemos de que pueda haber una fecundación? Ahí tal vez ese término no está muy correcto, fecundación. Respecto a un coito, a la frecuencia coital. Cuando somos jóvenes, yo me pongo somos, ¿no? Cuando fui joven, ustedes que son jóvenes, cuando ustedes están jóvenes, si alguno tiene pareja, ¿cómo no? Claro que sí. Si alguno tiene pareja, posiblemente cumple esta rutina. Sí, estoy seguro que no se dedican a estudiar nomás, estoy seguro. Hay una posibilidad de que puedan tener, si ya tienen una vida, digamos ya formalmente conyugal, tener 20 coitos por ciclo cuando son jóvenes, casi digamos dejando un día, ¿cierto? Otros 10 y otros una vez por ciclo. Los que tienen 20 coitos al día, perdón, por ciclo, una palabra de un salvaje, ¿no? 20 coitos por ciclo, tienen solamente un 43% de probabilidades de fecundar a su pareja, ni siquiera el 50%. Los que tienen 10 veces por ciclo, digamos cada 3 días, solamente 28 a 30%. Y los que tienen un coitito por ciclo una vez al mes, solamente 4%. 4%. Si vemos por ahí que la mayor parte de coitos fecundados se pierden espontáneamente por cuestiones biológicas, se pierden. La posibilidad de gestar una pareja es bajísima, bajísima. Bueno, no pensé que tenía más detalles. Pero ¿qué significa eso? De que si llegáramos, por ejemplo, a tener una pareja con la cual nos vemos una vez al mes, en 4% de las posibilidades de estar juntos solamente podríamos tener un embarazo exitoso. ¿Qué significa? 4 de 100 meses. ¿Cuánto es 4 de 100 meses? Una vez cada 25 meses. ¿Sí? O sea, cada 2 años y medio recién fecundaríamos a nuestra pareja. De esa fecundación, ¿creen que rápido se logra un embarazo pleno? No, la mayor parte se pierde espontáneamente. Espontáneamente.
Por lo tanto, no hay hijos. No hay hijos. No es porque sean infértiles, sino por la frecuencia, la poca frecuencia de vida íntima. Hay esas limitantes, ¿no es cierto?, donde destaca la anticoncepción. La fecundidad controlada se refiere a qué tanto podemos programar nuestra fecundidad y obviamente usar probablemente métodos anticonceptivos. Eso sí se considera como una nueva libertad en las relaciones humanas. Esto es lo que me interesa remarcarlo. Jovencitos, nadie tiene por qué decidir por ustedes de cuándo tener o cuándo no tener hijos. No permitan eso. Ustedes decidan de acuerdo a sus convicciones, a su valoración, a lo mejor moral, lo que quieran, pero nadie tiene por qué demonios decidir por ustedes e imponerles que tomen decisiones. Me refiero a eso, ¿por qué? Porque es todavía como un rezago de la época de las cavernas, que hay gente que se atreve a decidir por uno. Le contaría infinidad de circunstancias en las cuales los curas particularmente deciden, ¿sabe qué? Si usted no se usa métodos anticonceptivos que son, desde su punto de vista, son abortivos, usted no va a ser bautizado, por ejemplo, o no se va a matrimoniar. No le casamos si no se matrimonea y si no cumple los mandatos de Dios que dice que hay que crecer y procrear. ¿Quién demonio le ha dado autorización para que decida porque uno se casa o no se casa? Yo puedo convivir con una pareja y no casarme. ¿Por qué tengo que obedecer que me diga él que tengo que casarme? No, jovencitos. Y por lo tanto, si se me antoja, uso un método anticonceptivo que me convenga y nadie tiene que decirme sí o no. Y lo peor es que si van a calificar el método anticonceptivo, que lo hagan con fundamento científico. ¿Por qué? Porque la mayor parte acusa que la mayor parte de métodos anticonceptivos son abortivos. Y les juro, jóvenes, les juro honestamente, les hablo con gente, como persona que tengo mucha experiencia en anticoncepción, ningún método anticonceptivo es abortivo. Ninguno, por favor. Les juro por lo más sagrado que tengan ustedes. Yo no tengo cosas muy sagradas. Yo no creo ni en Dios. Pero les juro que no hay ningún método que realmente sea abortivo. Son imaginaciones de las más estúpidas que les ha surgido a muchos de estos señores. Todos tienen un mecanismo de acción que lo explica de manera científica. Entonces, ¿por qué usar métodos anticonceptivos? Porque si no, va a incrementarse notablemente los embarazos no planificados, los abortos y las muertes maternas. Desafortunadamente, hay mucha muerte materna por embarazos no deseados. Y hay métodos anticonceptivos para optar. Como en clase de farmacología hablamos de los métodos farmacológicos, ¿no? Porque hay otros que no son medicamentosos. Tenemos métodos anticonceptivos orales, los anticonceptivos orales combinados. AOC significa anticonceptivo oral combinado, la píldora de progestágeno solo, los inyectables mensuales y trimestrales, subdérmicos como los no biodegradables como Yadel, Linclanón, Nexplanon, que ahora biodegradables ya no hay, Capronol, antivaginales y transdérmicos. Solamente quiero centrarme en los mecanismos de acción, para que sepan que hay un mecanismo de acción científico que explica que por qué actúan, no porque sean abortivos. Los métodos que tienen combinación de estrógeno y progestágeno, por ejemplo, la píldora común que toman muchas mujeres, su fundamental mecanismo de acción es la anovulación. Impiden la ovulación sanguínea. Si no hay ovulación, por lo tanto, no hay fecundación ni hay embarazo. No actúan de otra manera, jóvenes, por favor. No actúan de otra manera. Los métodos que usan progestágeno solo, no usan estrógeno, solamente progestágeno solo, tienen 4 mecanismos de actividad. La hiperviscosidad del moco cervical, la anovulación, la alteración de la función tubárica y la endometrioscopia. Fíjense, este es el mecanismo más importante de los métodos progestacionales. ¿Cuáles son los progestacionales? La ampolla trimestral, la Depo-Provera que se coloca cada 3 meses, o el implante anticonceptivo, Norplan, Yadel, Implanon, lo que sea. ¿Cómo actúan? Espesando el cuello uterino. El cuello uterino es una trompita el útero, todo el cuello uterino, y la vagina, la vulva,
aquí unas criptas, que produce un moco uterino muy especial, que se traduce por un flujo, un entre comillas descenso que tiene la mayor parte de mujeres jóvenes. Y por favor, los flujos de la mujer joven no son descensos infecciosos ni patológicos, por favor, es parte de su fisiología jovencita. No cometan la brutalidad de estar aplicándose sustancias para lavarse, para limpiarse, para curarse por infecciones supuestas. ¿Qué brutalidad es esa? Es un flujo natural. La mujer debe tener humedad. Si no tiene humedad, más bien está en un problema. ¿Sí? Por favor. Entonces, ¿quién produce esa humedad? Las glándulas vaginales, obviamente, pero particularmente el cuello uterino. Este produce una mucosidad. Que cuando hay una ovulación, la mucosidad se vuelve muy maleable y facilita el ingreso de los espermatozoides para facilitar el embarazo. Pero si no hay digamos, la necesidad de que haya una ovulación y por lo tanto una fecundación, más bien se espesa esto. Se espesa, eso es lo que hace el método. Lo pone tan espeso el moco cervical que los espermatozoides que llegan acá se atrapan, dice, y mueren ahí. Esa es la forma como evita el embarazo este tipo de método. Espesamiento del moco cervical, lo atrapa y se quedan paralizados y se mueren. El espermatozoide no dura más de 24 horas. Por favor, por lo tanto, ¿de qué aborto hablamos? Aparte de que hay otros métodos de respaldo, el 50% de ciclos de la mujer son anovulatorios. Altera la función tubárica, que la función tubárica transporta el óvulo de arriba del ovario hacia el endometrio, y el endometrio sí, todas estas zonas se ponen anómalo, ya no permiten que los espermatozoides asciendan hacia arriba. Este es el mecanismo entonces más importante para evitar el embarazo de los métodos progestacionales como lo que vamos a ver. Beneficios no anticonceptivos: regular la regla, disminuye la incidencia de embarazo ectópico, la enfermedad pélvica inflamatoria, menor incidencia de cáncer de endometrio. Esta es una realidad, jovencito. Está demostrado ya sin lugar a dudas de que la mujer que usa métodos anticonceptivos tiene menor posibilidad de hacer cáncer de endometrio hasta 10 años después de haber dejado de usar el método. Queda protegida contra el cáncer de endometrio, de la parte interna del útero. También es el mejor tratamiento, por ejemplo, para la enfermedad mamaria benigna, ¿sí? Y los quistes ováricos de igual manera. Los progestacionados igualitos protegen el cáncer de endometrio y ovario y manejan la endometriosis. La endometriosis es una condición bien especial, en verdad. ¿Qué pasa? Que muchas mujeres resultan teniendo tejido endometrial fuera del sitio que no deben tenerlo. El endometrio debe estar dentro del útero, ¿no? Pero resultan teniéndolo en la cavidad abdominal, en la cavidad pélvica, por sobre de los ovarios, por sobre el intestino. Y como responden a hormonas, cada vez que la mujer tiene menstruación, sangra también. Ese sangrado le produce dolor abdominal intenso a la mujer. Está dentro de una cavidad cerrada, pues. Y a veces es necesario cirugía. ¿Cómo se trata esa endometriosis? Aplicándole métodos progestacionales. Lo atrofia, lo elimina. Colaterales, no debemos olvidar que tienen efecto colateral. Trastornos emocionales, es cierto, algunas mujeres que usan píldora anticonceptiva o inyectables pueden tener una cierta, digamos, incremento de la nerviosidad, de la tensión emocional, dolor de cabeza, pero generalmente es leve, alteraciones de la libido. Esto, fíjense, es curioso, algunas mujeres usan método anticonceptivo e incrementan su deseo sexual, otras más bien la inhiben, es paradójico. Ectropio, esto es importante. Toda mujer, escúchenme jóvenes, que usa píldora anticonceptiva, ampolla mensual, particularmente ampolla de 3 meses, le hacen un examen, digamos, con espéculo y encuentra su cuello uterino con una especie de tejido hipertrófico grande que suelta humedad, lleno de fluido, de mucosidad. Es por estímulo hormonal, no son úlceras. La mayor parte de médicos, muchas veces tramposos,
Le dicen, tienes una úlcera, tengo que cauterizarte, 300 soles. Por Dios, es fisiológico, es un crimen cauterizar eso. No le va a hacer daño, obviamente, pero si es algo natural, no tiene por qué estar haciéndose esos procedimientos. El famoso tropión se llama eso. Y tienen descensos, por Dios, les juro, jóvenes, no se espanten si tienen humedad, si tienen descenso. Alégrense que están a la plenitud de su sexualidad. No es patología, pero obviamente, ojo, sí, si tienen mal olor, pestilente, ¿sí? Con irritación vulvovaginal, dolor en el coito, ahora sí, pues busquen alguna atención médica. Pero si solamente es humedad y les molesta solamente la humedad, es cultural, le han metido a la cabeza a ustedes que eso es dañino, y no es enfermedad. Los profes estacionales, ¿por qué subrayó ahí incremento de peso? Porque es de la peor brutalidad que se ha podido expresar en el mundo de la ginecología. Incluso hay textos de ginecología que hablan, dicen, los métodos hormonales incrementan el peso corporal porque tienen efecto anabólico. La progesterona tiene efecto anabólico, hace que la mujer gane más masa corporal. Tremenda brutalidad pseudocientífica. Jovencito, se ha demostrado, se ha hecho estudios grandísimos. En el año de la pandemia fue el 2019, ¿no? Precisamente en 2019 hubo el último Congreso Mundial de Planificación Familiar y Ginecología en México, mundial. Y ahí sentenció categóricamente que las evidencias científicas habían encontrado que el incremento de peso era absolutamente falso, como que fuera causado por los métodos hormonales. Un mito. Resulta que se ha encontrado de que las mujeres que están usando métodos anticonceptivos hormonales y dicen ya subí de peso por usar la píldora, por usar la ampolla, por usar el implante, no es por eso, sino simplemente porque han coincidido dos cosas ahí. La vida social activa. Una mujer que está usando métodos anticonceptivos es que la mujer que tiene más vida social activa, pues la que para en fiestecitas, saliditas, las relaciones con la pareja, la fiestita por allá, ¿no es cierto? Es aquella que no hace actividad física, es sedentaria. Entonces la vida social activa y el sedentarismo incrementa el peso y por coincidencia, como está usando método anticonceptivo, le echa la culpa al método. Se ha sacado como variable eso, y se ha encontrado que la relación es nula, cero. Así que es un cuento, jóvenes, de que aumenta el peso corporal los métodos hormonales. Hay parámetros de uso como la eficacia, la seguridad, la accesibilidad. La eficacia significa que tanto el método puede evitar el embarazo. La seguridad, que tanto lo hace sin lograr efectos colaterales. Y, por favor, el método anticonceptivo, eso por favor no lo olviden. El método anticonceptivo más eficaz que existe en el mundo moderno, desde la historia que se inventó la anticoncepción, es el implante anticonceptivo. Este aparatito que se coloca debajo de la piel del brazo, por favor, es increíble. ¿Saben cuánto es la tasa de eficacia? 99% de eficacia. Casi 100%. No ha habido ningún método anticonceptivo en el mundo que sea tan eficaz como este. Por lo tanto, que una mujer que está usando un implante anticonceptivo se embarace, es prácticamente un castigo divino. Por favor. Prefieran usar eso antes que estar embarazándose por ahí, buscando sus estudios, ¿sí? Arrastrando un niño en no buenas condiciones. Y bueno, los conocidos entonces, a ver, para la reacción, terminamos la temática que va a ingresar en este examen. Ya quedamos el martes, hagan examen acá. ¿A qué hora? Por favor, ya. Por favor, que no quede ninguna duda que por ahí no vaya a decir alguien que no me conviene, nada. Quedamos así. Martes, 10 de la mañana, estamos aquí tomando el examen. Ya hablamos por verse, ¿no? Todavía voy a... Si no, nos metemos a cualquier hora, ¿no? Pero... Ya, ya hemos ido.